Carla, sí, se quedó corto el noticiero, pero no se quedó corta la conferencia de prensa, que está dando mucho que hablar. Entre otros temas, vamos a tocar de inmediato ya el primero, el que tiene que ver con el anuncio, no sabemos si prematuro, sobre una cuestión de confianza. Pero el primer ministro además se refirió al canal del Estado, ¿cuándo podremos llamarlo el canal de todos los peruanos o el canal público? Dijo que tenía que ser objetivo e imparcial. Son conceptos complejos, ¿eh? El de la objetividad, sin duda. El de la imparcialidad, habría que ir, por supuesto que hacemos siempre el esfuerzo permanente de la imparcialidad, pero le añadiría un término muy importante: pluralidad. Pluralidad es una idea fuerza, un eje en este canal que refleja precisamente su condición de canal público. Y la pluralidad implica escuchar también opiniones de distintas tiendas políticas y demás, para que la propia ciudadanía y la teleaudiencia se haga una idea. Al final el premier Bellido reiteró el respeto a la libertad de expresión, porque señaló que se había reunido el ministro Silva con la presidenta del IRTP y le reiteró su respeto a la libertad de expresión. Vamos a ver qué va a pasar con ese debate, que seguramente sigue. Y sigue el debate con respecto a la interpelación del ministro Iber Maraví, que ahora mismo está en el Congreso. Ha llegado al Congreso en la noche, la interpelación está para mañana y, según tenemos entendido, la interpelación es eso, es la respuesta a un pliego interpelatorio. No es una moción de censura. Omar Cairo, constitucionalista, no sé si me estoy equivocando. Explíquenos, por favor, cuál es el orden de los factores, en qué momento es que el primer ministro presentaría una cuestión de confianza en una situación como la que vamos a vivir mañana y seguramente en los días siguientes. ¿Cómo está usted, Omar? Buenas noches, Enrique. Sí, no te equivocas. La interpelación concluye con las respuestas del ministro interpelado al pliego interpelatorio. Luego de eso no hay ninguna votación, ninguna decisión que se adopte dentro del procedimiento de interpelación sobre la permanencia o remoción del ministro, porque los únicos mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros, es decir, para hacerles perder el cargo, son la censura y la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza, la censura es un procedimiento que no se ha iniciado, técnicamente no se sabe si se va a iniciar o no, puede haber rumores, pero no hay ningún procedimiento abierto de censura. Y la cuestión de confianza se plantea respecto de una solicitud que hace el primer ministro al Congreso para que adopte una medida determinada. Yo no entiendo qué medida puede adoptar mañana el Congreso respecto del ministro, si no va a haber ninguna votación. Se le va a escuchar las respuestas, los congresistas van a manifestar sus opiniones, sus posiciones respecto a las respuestas, pero no va a haber la adopción de ninguna medida. No entiendo la cuestión de confianza respecto de qué solicitud se plantearía mañana. Es algo que aparentemente se funda en el desconocimiento de lo que es la cuestión de confianza. Y es un desconocimiento que se viene repitiendo estos días, porque, por ejemplo, con el tema del gas, el presidente del Consejo de Ministros planteó la renegociación, advirtiendo que si no se iría a la nacionalización o a la recuperación del yacimiento, es decir, la expropiación. Sin embargo, primero, la nacionalización no es un término que exista en la Constitución, se le utilice para diversos usos, para diversas finalidades, entre ellas la expropiación. Y en segundo lugar, la expropiación propiamente dicha es una facultad que está totalmente fuera del alcance del primer ministro. Le corresponde al Congreso aprobar una ley de expropiación, y la ley de expropiación solo se puede expedir a partir de una iniciativa de los titulados para presentar el proyecto de ley en el artículo 107, dentro de los que no está el primer ministro, está el presidente de la República con el acuerdo de la mayoría del Consejo de Ministros. Entonces, hacer una advertencia por parte de un funcionario que no tiene la atribución para hacer lo que dice que hará es complicado, y creo que se funda en el desconocimiento. Bien Creo que importante. nos estamos dando cuenta de lo importante, Enrique, que es conocer el derecho constitucional. Bien importante, Omar, porque claro, la Constitución te establece las reglas de juego y no puedes saltar por encima de ellas. Entonces,
La nacionalización es una figura que no existe y la expropiación, como usted señala, tiene que pasar por el Congreso. Entonces, bueno, eso marca mejor los términos. Ahora, volviendo al tema de la situación del señor Maraví, imaginémonos que mañana hay una interpelación, que las respuestas del ministro Maraví no satisfacen a la mayoría del Congreso y alguna bancada o algún congresista dice, sí, voy a presentar una moción de censura, porque entiendo, a ver, aclárenos también eso, que la moción de censura es precedida por la interpelación o no necesariamente. No necesariamente, No necesariamente. puede ser precedida por la interpelación o por la concurrencia de un ministro a informar, que es distinto ir a informar que ir a ser interpelado. Perfecto, perfecto. Pero entonces, cuando un ministro va a informar, después de que fue a informar o después de que se rehusó a ir, puede plantearse una moción de censura. Y en cuarto lugar, si el ministro es congresista y acude a un debate, porque los ministros pueden ir a los debates, después de su intervención se puede plantear una moción de censura, que no es censurar, plantear la moción de censura, que es iniciar el procedimiento de censura. un presidente del Consejo de Ministros puede oponer una cuestión de confianza por la permanencia de un ministro, se lo pregunto porque sí se dio en el caso Zavala Martens, ¿no? Que fue la primera censura de gabinete en este quinquenio pasado. El señor Zavala dijo, para cumplir con la política de Estado educativa, requerimos que la señora se quede en el ministerio. El Congreso dijo nones y todo el gabinete se fue a su casa. Entiendo yo que la modificación esta reciente en la cuestión de confianza limitaría, que es controversial por supuesto, limitaría esta capacidad. ¿Puede el gobierno presentar una cuestión de confianza por la permanencia de un ministro? Sí, sí lo puede hacer y Ya. además esa ley no está vigente todavía. Ok. Está transcurriendo el plazo para que pueda ser observada por el presidente. Pero en todo caso, eso se puede hacer cuando el Congreso está por decidir si censura o no a un ministro. Para que llegue ese momento, tiene que presentarse primero una moción de censura, Ok. que debe estar respaldada no por un congresista, sino por lo menos por el 25% del número legal de congresistas. Y el debate de esa moción, una vez admitida, la decisión sobre si se censura o no, se debe realizar no antes del cuarto día natural posterior a la admisión de la censura, o sea, si es el lunes, el jueves o el viernes, ni después del 10º día. Entonces, para que llegue el momento de que el Congreso esté en aptitud de decidir si censura o no al ministro Maraví, falta mucho y además no se sabe si va a ocurrir, porque tendrá que plantearse una moción respaldada por el 25% legal, del número legal de congresistas y después de 4 días por lo menos tendrá que votarse y solamente si es que la mitad más uno del número legal lo aprueba, será censurado. Pero antes de ese momento, el presidente del Consejo de Ministros puede decir, hago cuestión de confianza de esta solicitud. Ahí sí hay una solicitud. No lo censuren. Y si lo censuran, están negando la solicitud y por lo tanto rechazando la cuestión de confianza que respalda la solicitud y el gabinete pierde entero su cargo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Omar Cairo, por estas importantes aclaraciones. En todo caso, podríamos decir que también es parte del estilo, ¿no?, del Premier Bellido. En el tema de Camisea dice, vamos a negociar, y si no negociamos, te nacionalizo. Y acá, bueno, vamos a la interpretación. Si pasa algo más o va a haber, ¿no?, alguna intención de remover al ministro, yo voy a presentar la cuestión de confianza. Así que, bueno, hay también un estilo con lo que usted Enrique, señala. lo que es equívoco es que diga que todo eso va a pasar mañana. No, claro, eso nos queda meridianamente claro y vamos a seguir, por supuesto, con el tema. Gracias, Omar Cairo, por acompañarnos y vamos de inmediato. Mañana hay un evento muy interesante. El Consejo Permanente de la OEA va a tener una reunión virtual, por supuesto, con jefes de Estado que van a analizar la pandemia. El presidente del Consejo Permanente de la OEA es precisamente Harold Forsyth, representante de nuestro país ante este organismo que ha impulsado lo que es este evento en medio de estos tiempos complicados, convulsos. Se desarrolla, ¿no?, una reunión, un cónclave que lo que busca es generar políticas, ¿no?, comunes, regionales,
hemisféricas para combatir la pandemia ante lo que ha sido pues evidentes diferencias, ¿no? Embajador, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, la naturaleza del evento de mañana y qué se espera de la intervención del presidente Castillo. Con mucho gusto, Enrique. Es la primera vez que jefes de Estado de la región se reúnen en el contexto de la OEA para tratar este flagelo común que es la COVID-19 y cómo poder enfrentarla. Lo cierto es que pareciera que hemos encarado este flagelo con políticas nacionales, algunas más eficaces que las otras, pero en todo caso, este flagelo es como si los marcianos invadieran la Tierra. Aquí no hay diferencias de credo, de religión, de ideología, ni siquiera de fronteras, porque el virus no conoce diferencias. El virus simplemente ataca y en consecuencia se está tomando cada vez más conciencia de que se trata de un fenómeno global, un fenómeno común que nos afecta a todos, y es importante que gobernantes de la región, con especialistas, puedan empezar a plantear cada uno sus ideas para empezar posteriormente, ojalá, a coordinar posiciones comunes en esta etapa de la lucha contra la COVID-19. El evento empieza mañana a las 9. Hay varios presidentes confirmados, una buena cantidad de ministros de salud y podríamos decir la cereza del queque, que es el epidemiólogo más conocido en el mundo y más prestigioso, que es el doctor Fauci de los Estados Unidos, quien también ha confirmado su participación. Sumamente interesante. A ver, de esta sesión, ¿cómo se procesan los resultados? Entiendo que el presidente Castillo va a tener una intervención, no sé si el ministro de Salud Ceballos como tal también, usted señala que hay una serie de ministros de salud, me imagino que va a estar Ceballos también. ¿Cómo se procesan estas conclusiones? Efectivamente, Fauci pues es la máxima autoridad por el lado de Estados Unidos en esta materia, ¿no? Ya, por parte del Perú, el que va a participar es el ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos. El presidente Castillo tenía toda la intención de poder participar, pero parece que muy temprano tiene un evento insalvable, inevitable, y eso nos impide que el Consejo Permanente tenga la participación del jefe de Estado peruano, pero lo va a hacer y lo hará muy bien seguramente el doctor Hernando Ceballos, quien hace pocos días estuvo en Washington con la directora de la Organización Panamericana de la Salud. El tema se procesa del siguiente modo. Los jefes de Estado y, en el caso de no ser un jefe de Estado, los ministros de salud de los países de la región, desde Canadá hasta la Patagonia, expresan su idea, su convicción, su pensamiento sobre la COVID-19. Todo eso se recapitula en el contexto de la Organización Mundial de la Salud. Su director general, Tedros Ghebreyesus, va a participar en el evento también. En consecuencia, la Organización Panamericana de la Salud con la Organización Mundial de la Salud van a hacer luego una reunión junto con nosotros en la OEA para recapitular los planteamientos y posteriormente a ver si en la Asamblea General de la OEA, que ya es el máximo órgano regional, empezamos los países a adoptar estrategias mejor coordinadas, estrategias conjuntas. Como digo, es un flagelo que nos coge a todos los seres humanos, seamos de izquierda o de derecha, de una u otra forma, sea la religión que seamos. El virus no conoce diferencias ni conoce fronteras. Y es importante que los países, los Estados miembros de la OEA, empecemos a coordinar cómo protegemos nuestro hogar común. ¿Se va a poder seguir esto en línea? Perdón, Enrique. ¿Cómo se puede ver el evento? ¿Se puede ver en línea? Buena pregunta. Cualquier persona en el mundo, y me dirijo a mis compatriotas en este programa tan visto de nuestro país, pueden ingresar al evento a partir de las 9 de la mañana a través de las plataformas de la OEA. Pueden buscar la OEA en Facebook, la OEA en Twitter o en cualquier otra plataforma y allí aparece el link
o el contacto necesario para poder acceder en directo a todo el evento, que es un evento que de alguna manera hace historia, porque hace muchos años que presidentes de la región no se reúnen en conjunto para tratar un tema colectivo. Y en el caso de la exposición del director de la Organización Mundial de la Salud, que es en inglés, me parece que hay un vínculo en esas mismas plataformas para la traducción en idioma español. Pero estará presente, confirmados, el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente Hernández de Honduras, el presidente Yamatei de Guatemala, la primera ministra de Barbados, la canciller de Panamá, ministro de Salud de casi todos los países de la región, el ministro de Salud del Perú y ciertamente pues el doctor Fauci, que es, Perfecto. como diríamos comúnmente, la cereza del queque, ¿no? Bien, seguiremos con atención este interesante evento. Yo quiero aprovechar su presencia, Harold, para preguntarle sobre Torre Tagle. Hoy la bancada de Perú Libre ha pedido la renuncia del canciller Maurtua en un comunicado que ha habido algunos congresistas que dicen que desconocían. Pero el hecho es que piden la renuncia por este tema de Venezuela. Entonces, el canciller Maurtua ayer se presentó en la Comisión de Relaciones Exteriores y en realidad tuvo una presentación, yo diría, sobria y equilibrada, con respecto a lo que significa la relación del Perú con Venezuela. Se ha ratificado que en ningún momento se rompieron las relaciones, pero a ver si yo entiendo bien. Lo que dijo el vicecanciller Luis Enrique Chávez, mi casi tocayo, señaló que desde el 5 de enero no se reconoce autoridad legítima. ¿Por qué? Porque lo que reconocía el Perú era a Guaidó, como 50 países más, y desde el 5 de enero se instaló esta nueva asamblea con el control del régimen de Maduro y como tal ya no se reconoce, porque claro, Guaidó pues ya no está en la asamblea, pero eso no significa que automáticamente se pase a reconocer a Maduro, y lo que se está haciendo es apoyando las conversaciones entre Venezuela y la oposición en México para llegar a una transición democrática. No sé si estoy hablando piedras, como se dice, o sea, no sé si eso no se llega a entender por una parte de los actores políticos. No, qué piedras, lo has dicho a la perfección, mejor no lo podría decir ningún embajador. Con toda claridad es exactamente eso y naturalmente todo el respaldo al canciller Maurtua, que ayer yo también seguí la sesión en el Congreso, lo hizo muy bien y además con muchísima cortesía, como corresponde a la naturaleza de la función diplomática. Y nuestro respaldo también al vicecanciller Luis Enrique Chávez, que es un joven diplomático que ya no es una promesa, sino es una realidad en lo que significa la historia reciente del Torre Tagle. Pero por otro lado es normal que en una democracia se presenten mociones, se planteen situaciones que naturalmente no siempre son del agrado de todos. Ese es el sentir de la democracia, pero en este caso específico comprenderás que tengo la obligación de respaldar al canciller Maurtua, que además de modo muy merecido ha asentado lo que significa una posición muy coherente. Y por lo demás creo que el gobierno del presidente Castillo conduce como jefe de la política exterior, que es el presidente de la República, este tema con mucha prudencia, porque seguramente pues todos los venezolanos, tanto el gobierno como la oposición, llega el momento en el cual están pues seguramente exhaustos de que todo el mundo meta las narices en el problema venezolano. Llega un momento en el cual ellos quieren resolver solos sus problemas. Eso es lo que está pasando en México en esas conversaciones entre el gobierno y los representantes de toda la oposición. Mientras eso ocurre, lo prudente, lo inteligente, lo profesional es mantener una distancia y observar, naturalmente cruzando los dedos porque empiece a salir humo blanco, porque todos queremos mucho a Venezuela. Venezuela no es poca cosa. Es un país históricamente amigo de Perú, es el país de Bolívar, de Sucre, de Andrés Bello, de Rómulo Gallegos. Es un país extraordinario, donde yo particularmente viví 4 años de mi juventud allá y quiero muchísimo a Venezuela y le deseo lo mejor, pero lo prudente ahora es, como decía Pierola, abstenerse de obrar eficazmente. Claro. No, y querer, por supuesto, a un país hermano que además
digamos, hay más de 1 millón de venezolanos en el Perú, no implica pues que se tenga que reconocer un régimen del cual precisamente, ¿no?, lo que se está apoyando es el procesamiento para una salida democrática. Me queda clara la respuesta. Gracias, Harold Forsyth, por acompañarnos como siempre en Cara a Cara. Y entonces mañana tenemos este evento de la OEA que ojalá contribuya en algo a que los Estados miembros encontremos una salida a este flagelo tan terrible que está causando tanto dolor. Gracias, embajador Forsyth, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Inés Tello, presidenta de una importante institución, la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Entre otras cosas, la Junta empieza el proceso de evaluación y ratificación, ojo, a 200 magistrados. Estamos hablando de 73 jueces y 127 fiscales de diferentes jurisdicciones. ¿Cómo va a funcionar esto? Y hay, por supuesto, otros temas que tocar con la doctora Tello. Regresamos. Le damos la bienvenida a Inés Tello, presidente de la Junta Nacional de Justicia. Empieza este proceso de evaluación y ratificación a 200 magistrados que les comentaba. Doctora Tello, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Cuéntenos, por favor, estamos hablando de 200 jueces y fiscales de diferentes jurisdicciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Enrique. Y sí, la Junta Nacional de Justicia, dentro de sus competencias constitucionales, tiene la de ratificación de jueces y fiscales. Y este es un proceso que tenía ya un retraso porque a raíz del cierre del CNM desde el 2018 no se había producido ningún proceso de ratificación, valga la redundancia, y nosotros hemos comenzado con 200 magistrados, entre los cuales hay 6 jueces supremos que ya han cumplido los 7 años en el ejercicio del cargo y los 2 fiscales supremos que también han cumplido los 7 años. Esto ahora, doctora, ¿cómo digamos, se articula con el hecho de las plazas en la Corte que falta cubrir y en la propia, entiendo yo, hay la mitad de supremos titulares y en la Fiscalía incluso no hay quórum? Entonces, ¿cómo funciona este proceso que usted nos describe? ¿Podría haber esos relevos, nuevos nombramientos? Cuéntenos, por favor. Mire, efectivamente, la Junta tiene también la competencia de la selección y el nombramiento de nuevos magistrados. Este es un tema que lo hemos tratado en distintas oportunidades, porque a pesar de que estas son nuestras facultades constitucionales, la ley de presupuesto nos limita a llevar adelante un proceso de selección y nombramiento si no obtenemos previamente un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Este informe lo hemos solicitado y en el mes de agosto se hizo una observación porque habían ciertas inconsistencias entre los presupuestos del Poder Judicial y del Ministerio Público con las plazas que manejaba el MEF. Hicimos las mesas de trabajo, se coordinó y en este mes hemos tenido una segunda reunión con el señor Ministro de Economía, ya subsanada todas estas deficiencias, y estamos a la espera, porque ese es el compromiso del señor Ministro, de darnos esa autorización, y nosotros tenemos ya todo preparado para iniciar ese proceso de selección y nombramiento. Perfecto. Ahora, pero, sí, por favor. También tenemos que, por otro lado, iniciar este proceso de ratificación que es una necesidad porque desde el año 18 hasta la fecha hay un número significativo de procesos disciplinarios que se venían deteniendo y hay muchos jueces que con cuestionamientos necesitamos conocer, evaluar su gestión y ese es el proceso de ratificación. Ahora, por la importancia de los cargos que usted me está hablando en estos 200, me imagino que precisamente se están escogiendo a magistrados, digamos, de relevancia, de cargos de relevancia, que en algunos casos puedan tener cuestionamientos.
No necesariamente, Ya. porque cada 7 años hay que ratificar. Evidentemente hemos buscado, hemos seleccionado a las cortes más conflictivas y con Ajá. esas cortes comenzamos. Queremos comenzar a evaluar cómo han gestionado sus despachos los señores magistrados. Y hay una preocupación grande. O sea, a raíz de la pandemia se está advirtiendo que hay un retraso y un quiebre de procesos que afectan severamente la marcha del Poder Judicial. Queremos conocer cuáles son las razones por las cuales se ha dejado, en muchos casos, de impartir justicia. Nos preocupa bastante. Bien, bien, es una importante advertencia. Ahora, cuéntenos, ¿qué está pasando? No, para terminar esta parte, que es sumamente relevante, ¿en cuánto tiempo se terminaría este procedimiento? Estamos hablando de un número, digamos, bastante grueso de magistrados. Mira, el tema es el siguiente. Nosotros, el Perú muchas veces perdió los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los procesos de ratificación se confundieron, no se individualizó bien cuál era el tema a tratar y se mezcló con lo disciplinario. Nosotros hemos hecho un reglamento, hemos proyectado una nueva metodología y el juez nos viene a dar cuentas. Es un proceso de rendición de cuentas. ¿Cuál es el gran problema que hemos encontrado? La falta de información. Lamentablemente, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tienen su data actualizada. Nosotros queremos tener todas las garantías necesarias tanto para el magistrado, porque el magistrado hay que respetarlo en sus derechos, como para la comunidad que espera que sea ratificado el buen juez, el buen fiscal. En consecuencia, este proceso va a durar como 5 meses, Ya. porque tiene etapas bastante, digamos, un poco latas, pero hay que conocer qué ha hecho un juez, hay que conocer, hay que revisar su labor, sus criterios, cuántas sentencias emitió, cuántas fueron confirmadas, cuántas fueron anuladas, cuánto tiene de retraso en el despacho. Queremos ser acuciosos, minuciosos y hacer un buen trabajo. Bueno, y está bien plantearse un horizonte que sí es de alguna manera prolongado, pero manejable, ¿no? Ahora, Así es. cuénteme, doctora Tello, el tema de la provisionalidad es por supuesto uno de las grandes taras que tiene el Poder Judicial peruano, ¿no? Lo que, digamos, era pensado como una figura quizá de emergencia se convirtió en una generalidad y la legitimidad de los jueces provisionales, los problemas que hay con los magistrados provisionales se han visto en repetidas ocasiones. Entiendo yo que la Junta va a abordar también esta materia para irla corrigiendo. Cuéntenos, por favor. Sí, mira, yo quiero comenzar diciendo que yo respeto enormemente porque he trabajado con provisionales muy conscientes de su labor, muy respetuosos y muy ceñidos a lo que la ley les exige, pero lamentablemente no es la generalidad de los casos. Entonces nosotros tenemos que afrontar este problema, pero este problema está vinculado a un problema presupuestal. ¿Qué sucede? El número de plazas que están cubiertas por provisionales es porque no hay el recurso para cubrir un pequeño diferencial que existe entre el sueldo del titular y el sueldo del provisional. Nosotros creemos que con un esfuerzo que no va a afectar grandemente la caja fiscal porque va a ser progresivo, esto puede concluir. Estos 2, 3 años puede terminarse con esa provisionalidad, pero necesitamos el compromiso del Ejecutivo. Entiendo los momentos de pandemia, sabemos las dificultades que afronta la caja fiscal, pero el recurso no va a salir para un solo año presupuestal. La progresividad nos va a permitir
terminar con la provisionalidad. Para ustedes calcularían más o menos para el 2025 avanzar entonces con la mayoría de Sí. casos. Nosotros para el 2025, si contamos con el recurso, ya no deben haber provisionales, salvo los casos excepcionales de una licencia, una eventualidad que siempre se da, pero el propósito de la Junta es cubrir todas las plazas de titulares. Ese es lo que ¿Cuántos son los provisionales, doctora, en términos de número, de porcentaje del total? Mira, te voy a decir, así un número muy grueso, sí. En el Ministerio Público hay más de 3.000 provisionales, y en el Poder Judicial hay como 1.000. Bueno, es altísimo, es altísimo. Es altísimo, es altísimo. Entonces, no quiero descalificar al provisional, porque como vuelvo a reiterar, hay gente muy honorable, pero un titular es sometido a una serie de pruebas y sus capacidades son ya evaluadas y merece un título que lo habilita para permanecer en el cargo y garantiza su independencia. Esto es muy importante. Perfecto. Doctora, nos queda un minutito. Ustedes han tenido algunos casos de alto perfil. Se destituyó al señor Luis Arce como miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Eso ya está resuelto, pero se ha recomendado destituir al fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa. Y había un caso más, que era el de la ex jefa de la OGMA, la señora Aranda, que se suponía también iba a tener este proceso disciplinario. Rápidamente, por favor, cuéntenos en qué están estos dos casitos. Mire, el caso del señor Rodríguez Montesa, mañana es el informe oral. Antes de que el Pleno de la Junta tome su decisión final. En el caso de la señora Aranda ya se produjo el informe oral. En los próximos días la Junta Nacional de Justicia va a tomar su decisión al respecto. Estamos hablando de la ex jefa de la OGMA, nada menos. Gracias, doctor Inés Tello, por venir a traer estas importantes actualizaciones sobre el trabajo de la Junta Nacional de Justicia. Le deseo éxito en esta gestión. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. ¿Por qué? El Ministerio de Agricultura acaba de anunciar que la segunda reforma agraria iniciará este 3 de octubre, ahorita, en el Cusco. ¿Qué significa esto? Regresamos tras la pausa. Estamos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, porque el Ministerio de Agricultura ha anunciado que la segunda reforma agraria se inicia este 3 de octubre en el Cusco. Por supuesto, el título de segunda reforma agraria tiene resonancias, ¿no?, para ciertos sectores, y cabría discutir cuál ha sido el criterio de la selección del título. Por supuesto, tiene un lado seguramente de reivindicación social y política para quienes defienden el fondo del proceso que se llevó a cabo durante el gobierno de Velasco. Hay quienes quienes ese título pues remite, ¿no?, a pesadillas seguramente, pero el hecho es que este proceso tiene características propias, particulares, y entiendo yo, digamos, muy amarradas a las urgencias actuales, ¿verdad? Clímaco, ¿cómo está usted? Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias por tan honrosa invitación. Desde Conveagro, donde estamos agrupados los principales gremios productores por líneas de cultivo, de crianza, pero también comunidades campesinas, la gloriosa CNA, la CCP, que fueron de algún modo parte de la primera reforma agraria, la ley 17716, que justamente este 3 de octubre va a tener un nacimiento, o llamémoslo un renacimiento que volvemos a mencionar, no tiene que ver con procesos expropiatorios. Y por tanto hay que generar un poco de calma. Vemos a muchos amigos agroexportadores con urticaria preocupados en que fuera un proceso de esa naturaleza. Y lo que nos estamos cansando ya de repetir es que aquí lo que corresponde es que ese Estado peruano ausente por más de 30 años, ahondando un poco más, 52 años desde la primera reforma agraria, no hemos podido consolidar un sector estratégico en el mundo.
el que produce el alimento de cada uno de los países. Seguridad nacional. Esa es la seguridad alimentaria que está en las manos de los hombres y mujeres que hacemos agricultura familiar. 2.200.000 familias en el Perú, históricamente olvidadas, brechas de desigualdad, pobreza, pobreza extrema, todos los males, el mundo rural olvidado. Y creo que el voto de esperanza que llevó a un cambio con la elección de Pedro Castillo Terrones nos dice que hay que redefinir el rol del Estado, por ejemplo, en la responsabilidad de poder consolidar a un sector estratégico, que cuando se mira como un sector agroalimentario, nos podría hacer ver 12 millones de peruanos incluidos en la agricultura, en trabajo, en veterinarios, ingenieros, transporte, hotelería, mercados. Si nosotros tenemos esa nueva mirada, podemos decir que la agricultura no solamente va a tener 25% de puestos de trabajo, que no solamente vamos a hacer ese 11.4%, por ejemplo, que el Banco Mundial ve como PBI para ese sector agroalimentario. Y concluyo con algo importantísimo, que desde la sierra, de la selva, también históricamente olvidado, y de esa costa donde también estamos los pequeños productores, podamos relanzar en este marco de la segunda reforma agraria a una actividad no solamente estratégica, sino que sea pilar del desarrollo económico del Perú hacia el mundo. Agua, créditos, mercados, que significa transportar tu producto no de la mejor manera. Ahí es donde está o parte de los desafíos más importantes. Entiendo yo que industrialización, entendido pues como tecnificación. Valor agregado, la Exacto, palabra que de algún modo resume todo ello. Exacto. Por ahí va el tema. ¿Cómo organizarlo? ¿Cómo el Estado? Porque acá no estamos hablando ni siquiera de agroexportación como tal, estamos hablando de mercado nacional y de darles, como usted señala, el valor que se merece al que probablemente es el sector productivo más importante del país. ¿Cómo hacerlo? En pocos minutitos explíquenos cómo realmente impulsar este sector. Lo primero que tenemos que entender que con decisión política tienen que venir estos cambios. Hemos pedido al presidente Castillo que no alcanza con el sector de agricultura, hoy llamado desarrollo agrario, no alcanza. Esto tiene que ser una decisión del más alto nivel y hemos solicitado desde Conveagro y nuestros gremios agrarios la constitución de un gabinete de desarrollo rural, donde está el 70% del Perú, con la participación del presidente, del ministro de Economía, del de Agricultura, Transportes, Vivienda, MIDIS, Produce, MINEM. ¿Para qué? Para que verdaderamente podamos trabajar en un modo multisectorial, porque la solución de esa pobreza es multidimensional. Tenemos que creer en ese Perú que tiene una capacidad productiva olvidada. Estamos pidiendo nada más que justicia social económica. Pensamos en crear puestos de trabajo, vidas dignas, educación, tecnología, a partir del acompañamiento del Estado. Nuestros amigos agroexportadores han tenido suficiente apoyo. Enhorabuena. Ahora aseguremos el alimento del país y de los 33 millones de peruanos. Ahora, también podría exportar, ¿no? También. Totalmente de acuerdo. Tenemos el potencial en nuestras semillas, en nuestras frutas, raíces. Tenemos maravilla, magia y cultura en el Perú como para posicionarnos en el mundo. Pero la pregunta, ¿quién es el que le da de comer al Perú? ¿Esa es la agricultura familiar? Esas 2.200.000 familias que no hemos podido ser visibilizados en todo este tiempo. Habla usted de competencia desleal fuera de cámaras. ¿Dónde está esa competencia desleal? Porque me imagino que esta segunda reforma agraria va a abordar también cómo cortarle las alas a esa competencia desleal. ¿Dónde está? En el 2008 nos retiraron la protección arancelaria, redujeron la franja de precios, no existen medidas para arancelarios. Somos el único país en el mundo que lo hace. Y por tanto destruimos las matrices productivas, por ejemplo, del trigo, del maíz, de la leche. Estamos en ese camino ya entrando a la papa, la quinoa, el algodón. Necesitamos a un Perú, a un Estado que proteja la agricultura tan igual como hacen los demás países. No necesariamente subsidio, sencillamente generar condiciones de mercado justo. Y por ejemplo, el tema de los monopolios importadores en el Perú, que han hecho
a libre albedrío leyes, normas, condiciones ¿Cuáles justas de son los más mercado. fuertes? ¿Los monopolios importadores de qué cultivos son los más fuertes? Hoy es trigo, hoy es leche, Ajá. que son dos de los que ampliamente reinan y campean en el Perú, a pesar que tenemos una constitución laxa que dice que deberse combatir el Estado, la presencia de monopolios. Entramos a medicina, entramos a cerveza, entramos a banca, entramos a todo. Y un Indecopi históricamente al servicio de los monopolios. A ver, el otro tema es, con competencia desleal o sin competencia desleal, al chiquito le cuesta salir adelante. De acuerdo. Y lo que se señala es que el intermediario muchas veces es el que lo castiga. Y lo que pasa ahí, y es un actor que se ve poco, ¿no? O sea, nuestra atención ha estado probablemente, ¿no?, puesta en otros actores, y el intermediario, según lo que entiendo, está muy desregulado. El Estado ni lo mira. Y el intermediario le impone las condiciones al pequeño. ¿Cómo hacer para cambiar eso? Sí, rápidamente, no solamente nos imponen las condiciones a nosotros los productores, también se las imponen a los 33 millones de peruanos. Eso tiene que acabar. El fin de los monopolios, fin del intermediario, gravedad económica, no resiste en esta cadena corta, no resisten intermediarios. Hay que conectarnos. Creemos en la posibilidad de las cooperativas, no solamente de organizaciones, sino también de nuestras comunidades campesinas, que tienen esa potencialidad. Hay que pensar que podemos ser clústeres económicos de agricultura familiar, que podemos proveer con la mejor calidad, con alimentos nutritivos, naturales al mercado. Pero justamente ese es el rol de la segunda reforma agraria, asegurar que con la intervención del Estado, no que privilegie a los productores de agricultura familiar, ni siquiera ello, que sencillamente haga cumplir las leyes y normas para tener condiciones justas de mercado, competitivos, productivos, pero la palabra mágica, necesitamos rentabilidad en el campo, esa rentabilidad que ha sido negada por Ahora, décadas. solitos no hay rentabilidad y la cooperativización ha sido un desafío difícil, ¿no? O sea, hay una serie de factores. Correcto. Ahora último, por ejemplo, se habla de la importancia que deberían tener lo que se llaman las empresas tractores, es decir, las que en lugar de locomotoras. Exacto, ¿no? En lugar de ir, ¿no?, al pequeño, de repente apoyar más también al que puede agruparlos con esas condiciones que usted señala. Por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Se podría impulsar más a la locomotora o la cosa no va por ahí? Tenemos un potencial importantísimo en la agricultura familiar, conocimiento, fuerza, no solamente la fuerza del lomo, que todos nuestros hombres y mujeres del campo 365 días del año lo realizan en los lugares más agrestes, en la sierra, en la selva. Creemos que tenemos condición y oportunidad para, por ejemplo, también relacionarnos y vincularnos con el mundo, a través justamente, por ejemplo, de un vínculo con la agroexportación, pero una agroexportación que no tenga pues esa posición, por ejemplo, de un Fernando Sillonis que sale a desmerecer a todas nuestras organizaciones. El señor piensa que es un iluminado, que es el único que piensa, que nosotros los productores nacionales no podemos generar propuestas dignas. Esas condiciones tienen que terminar. La colonia acabó. Hoy día lo que corresponde es sentarnos en la manera más madura para poder construir juntas Pero por eso insisto, ese modelo. Hay tractores, hay locomotoras con las cuales se puede trabajar, porque allí, creo yo, cumples con dos condiciones importantes. El acceso al crédito y, me imagino, además, la transferencia tecnológica, ¿no? O sea, ¿hay una posibilidad de hacer sinergia por ese lado? Yo inclusive pienso en una alianza bastante más amplia. Pienso en que si podemos articular a los gobiernos regionales, que también juegan un partido aparte, que por ejemplo tienen un gasto en este año de 1.5% de su presupuesto en el sector de agricultura, que si pudiésemos vincular en una línea base Estado, gobierno central, agroexportación, agricultura familiar, gobiernos locales y regionales, y vemos la potencialidad del mundo, las macrotendencias que nos dicen que en 30 años lo más valioso del Perú es su alimento, esa historia, esos sabores, esas semillas, esa magia. Allí es donde tenemos que poner el ojo. Y pensamos que esta segunda reforma agraria va a generar esa condición de poder acompañar, de generar vidas dignas en el campo y a partir de ello, tecnología, crecimiento. No queremos asistencialismo, queremos un mercado de oportunidades. Ahora, usted decía que la colonia se acabó hace 200 años y
Y por el otro lado, los agroexportadores dicen, oye, nosotros hemos desarrollado un negocio importante en medio del desierto. ¿Ustedes ven a la agroexportación como enemigos? No, no, para nada. Vuelvo a mencionar, conozco a gente que también ha invertido, ha generado trabajo digno, dicho sea de paso. Hemos visto lo que pasó el año pasado con modelos de explotación, pero no toda la agroexportación es así. Nosotros no tenemos ningún tipo de desaveniencia ni desencuentro con la agroexportación. Seguramente estos gamonales que todavía piensan que están en esa época, hay algunos cuantos, señores feudales piensan. Eso tiene que acabar. Ya, pero había señores feudales y había services que no eran exactamente señores feudales. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, la gama de informalidad en el Perú es compleja, ¿no? O sea, compleja, castiga de manera transversal. Pero justamente cuando deponemos nuestros intereses y cuando procuramos sumar en un proceso propositivo que empiece a generar desarrollo en toda la cadena productiva, porque yo no puedo reconocer cómo en Ica tienes al distrito que se llama Independencia, que tiene el mayor índice de tuberculosis en el Perú. Inaceptable. Si al costado está el boom mundial. Inaceptable. Esa injusticia, y esto no es revancha. Pero también esa es responsabilidad del Estado. Correcto. Ojo, pero justamente si nosotros... Si tú estás desarrollando ese espacio con los proyectos y no te preocupas en generar también el entorno. Estamos nosotros de acuerdo y por eso... Es verdad. Y por eso, miren, para nosotros... Ica no debería estar en la situación para nosotros no hay una ojeriza con la agroexportación. Ya. Hemos solicitado que en este espacio, Gabinete de Desarrollo Rural, multisectorial, multidimensional, también los agroexportadores sean parte, pero que no vengan solamente a pedir, como hasta ahora que vengan con propuestas para integrar, como usted refiere, al pequeño productor, al mediano productor y hacer del Perú la potencia mundial en alimento para el mundo. Gracias, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, por estar con nosotros esta noche. Estaremos, por supuesto, muy atentos al inicio de este proceso. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Estamos con síndrome de abstinencia porque no hemos tenido los deportes ahora en el noticiero por la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, así que calmen su sed. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con toda la información deportiva en Pared y nos vemos mañana jueves. Adiós.